y este es el espacio intermembrana. Y este es membrana mitocondrial externa. Es importante que lo vean porque lo vamos a ver durante todo el día de hoy. Entonces tenemos en una célula, tenemos el citoplasma, que nosotros vimos todas las reacciones de oxidación de la glucosa, donde se realizaban, eran en el citoplasma. Posteriormente, el piruvato ingresaba con un transportador específico en la membrana mitocondrial externa, ingresa a la mitocondria y luego por otra proteína, el piruvato logra ingresar a la matriz mitocondrial y es allí, o el espacio, la matriz mitocondrial, donde aquí se desarrolla el ciclo de Krebs, en la matriz mitocondrial. La cadena de transporte de electrones ocurre en esta membrana. Y el intercambio de protones, porque van a ver ustedes que la cadena de transporte de electrones transcurre gracias a un proceso de, que llaman ellos el gradiente electroquímico, es la hipótesis quimiosmótica. Y este gradiente electroquímico va a ser generado por la capacidad que tiene la célula de bombear protones en contra de su gradiente de concentración y acidificar este medio, pero no solamente bombear protones, sino que también va a haber transferencia de electrones. Entonces va a generar un gradiente electroquímico. Primero, bombeo protones desde la matriz, desde aquí hacia acá, desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana, y posteriormente pues despolarizo la membrana, produciendo un gradiente electroquímico donde hay mayor carga positiva en el espacio intermembrana y mayores cargas negativas en la matriz mitocondrial. Entonces, esta fuerza energética que se está generando dentro de la mitocondria, de la matriz mitocondrial y el espacio intermembrana, va a generar la fuerza necesaria para sintetizar ATP. O sea, eso es lo que llaman fuerza protomotriz. La fuerza, ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, todo esto va a hacer entonces que haya un movimiento de protones y transferencia de electrones. No puede haber un bombeo de protones sin que haya transferencia de electrones. Se tienen que dar los dos en conjunto. Es decir, yo oxidé, bombeé protones, pero transfiero electrones. Si tengo algo que me inhiba la transferencia de electrones, pues no voy a poder bombear protones. Eso no se va a poder. Porque volviendo otra vez, el bombeo de protones ocurre en contra del gradiente de concentración. Hay mayor cantidad, o sea, lo que significa que aquí es mucho más ácido y aquí es mucho más básico. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa les puedo decir de aquí? Entonces, bueno, los integrantes son, entonces, el complejo 1, 2, 3 y 4. Tenemos una ATP sintasa que forma parte pues, de esa fosforilación oxidativa, la generación de ATP en la parte utilizando oxígeno como dador de electrones, y tenemos otras proteínas. Tenemos una proteína que es la proteína C, de citocromo C, y este citocromo C es la única proteína de la fosforilación, o sea, de la cadena de transporte de electrones, que puede difundir la bicapa lipídica. Es una proteína soluble, y esta proteína soluble puede transportar electrones desde el complejo 3 al complejo 4. Y finalmente tenemos la coenzima Q, que también la podemos encontrar como ubiquinona, o coenzima Q. Y esta coenzima Q, pues, tiene es lipídica y tiene la posibilidad también de difundir la bicapa lipídica y nos permite entonces unir o transportar electrones desde el complejo 1 al complejo 3, del complejo 1 al complejo 3, o desde el complejo 2 al complejo 3. Y recordando que este complejo 2, nosotros conocemos el succinato de deshidrogenasa, que forma parte del complejo 2 de la cadena de transporte eléctrico. Es importante también destacar que cada vez que se transportan electrones y se bombean protones, la finalidad pues, es oxidar una molécula de oxígeno. Y al oxidar, pues, al reducir esa molécula de oxígeno, vamos a producir 2 moléculas de agua. Entonces, media molécula de oxígeno no podemos reducir. Tenemos que reducir completamente una molécula de oxígeno y eso va a dar como producto final 2 moléculas de agua. Bueno, la cadena de transporte de electrones además supone una pérdida energética. Porque bueno, nosotros sí estuvimos produciendo grandes cantidades de energía producto de la oxidación del combustible, bien sea que provenga de los ácidos grasos, de los aminoácidos
o provenga de la glucosa, pero hay una pérdida de energía. Y se supone que la cadena de transporte de electrones nada más retiene, o sea, la producción de ATP es un 30% de la cantidad de energía que tenía esos equivalentes reductores. El resto se va a perder bajo la forma de calor y va a perderse en ese gradiente electroquímico que yo les estoy diciendo que es necesario mantener, ¿no? En este proceso va a haber, en este proceso de transferencia de electrones y bombeo de protones, hay pérdida energética, hay liberación de energía, son reacciones completamente exergónicas. ¿Y por qué? Bueno, son exergónicas. Bueno, no podemos sintetizar oxígeno a partir del agua, imposible. Entonces, como no podemos producir oxígeno a partir de agua, entonces viene dado básicamente por esto, por la pérdida energética importantísima que hay en cada uno de la transferencia de electrones en cada uno de los complejos. O sea, en la cadena de transporte de electrones, ese bombeo de electrones, ese bombeo de protones y esa transferencia de electrones produce una gran pérdida de energía. Pero esto hace que los electrones no puedan ir hacia atrás. O sea, una vez que ingresaron, los electrones no se pueden retroceder. Así como también, si no hay oxígeno, no se puede dar la reacción y no podemos sintetizar oxígeno a partir de agua. No se puede dar. Entonces, fíjense que la primera reacción es la catalizada por la NADH deshidrogenasa. Y fíjense cuál es su delta G, menos 80.3 kilojoules. Hay una pérdida energética importantísima en la primera reacción, catalizada por la NADH. Eso significa que no hay vuelta atrás. Una vez oxidado ese NADH y transferido sus electrones a la ubiquinona, no hay marcha atrás. Esta ubiquinona transfiere sus electrones al complejo citocromo BC1. Fíjense que la variación de energía no es grande porque ella no va a bombear protones. Ella simplemente le va a hacer como un autobús que va a permitir el paso de los electrones de un complejo al otro. Y esta molécula transportadora, pues simplemente no hay una pérdida de energía neta, simplemente ella transfiere sus electrones a citocromo S1, que posteriormente él, cuando transfiere sus electrones al citocromo C, para que el citocromo C lo transporte, porque ella es una proteína soluble, entonces fíjense la cantidad de energía que libera. Otra reacción completamente exergónica. Esta energía que decimos que se libera de qué forma, calor. Calor. Se libera bajo la forma de calor y se utiliza para impulsar los protones en contra del gradiente de concentración. Luego tenemos el citocromo C, que pasa pues al complejo 4, que está constituido por citocromo A, citocromo A3, etc. y cobre. Y fíjense que comienza otra vez una pérdida de energía, hasta llegar a la producción de oxígeno, donde el delta G es de menos 102.5 kilojoules, altamente negativo, altamente exergónico, hasta producir y reducir mi molécula de oxígeno en agua. Vamos a explicar un poco lo que ocurre entonces con la hipótesis quimiofónica. Entonces, bueno, volviendo a que la cadena de transporte de electrones supone una teoría que es la hipótesis quimiofónica, que significa la capacidad entonces que tiene la célula pues para generar un gradiente electroquímico, un potencial químico y un potencial eléctrico. En el caso del potencial químico, pues significa que tengo un pH, o sea, ácido a nivel del espacio intermembrana y un pH básico a nivel de la matriz mitocondrial, y que esta reacción de empujar los protones pues hace que entonces yo cargue positivamente el espacio intermembrana y la matriz mitocondrial quede también negativa, quede despolarizada y permite también entonces generar ese gradiente electroquímico. Eléctrico porque genera este potencial de membrana, y químico porque acidifico el espacio intermembrana y mantengo básico la matriz mitocondrial. Estos dos factores van a hacer entonces que yo genere este gradiente electroquímico y que dé toda la fuerza necesaria para el empuje ahora de los protones del espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial por la ATP sintasa. Y eso es lo que denominamos fuerza protomotriz. La fuerza protomotriz es generada por estos dos factores.
el pH intracelular, el pH del espacio intermembrana, que es un pH ácido, contra un pH básico de la matriz mitocondrial, y un potencial de membrana en donde las cargas positivas están en el espacio intermembrana y cargas negativas dentro de la matriz mitocondrial, generando este gradiente electroquímico. Este gradiente electroquímico es el capaz entonces de que yo le dé la fuerza al motor, es decir, la ATP sintasa, para que empuje ahora los protones desde el espacio intermembrana a la matriz mitocondrial. Disculpa, ¿puedo repetir las condiciones que se necesitan para que se dé la fuerza protomotriz? Las condiciones son las siguientes. Uno, que haya un potencial químico. Y el potencial químico viene dado por un pH básico en la matriz mitocondrial y un pH ácido en el espacio intermembrana. Esto es debido al bombeo de protones. ¿Ah? ¿No sería que sea más ácida la matriz porque salen los protones? No. Cuando tú empujas protones, cuando tienes muchos protones en el espacio, acidificas el medio. Ácido. Entonces sería ácido en el espacio intermembrana y básico en la matriz mitocondrial. ¿Por qué? Producto de el empuje de los protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. Y el segundo factor importante para que se dé esta fuerza protomotriz o este gradiente electroquímico es que haya un potencial eléctrico. Y el potencial eléctrico es generado precisamente también por este movimiento de protones que hace que yo despolarice la membrana. Cargas positivas en el espacio intermembrana y cargas negativas en la matriz mitocondrial, generando una depolarización de la membrana y generando el gradiente, el potencial eléctrico. Entonces, tanto el potencial eléctrico como el potencial químico me conllevan al gradiente electroquímico suficiente y necesario para que la ATP sintasa pueda ingresar ahora los protones a través de ella y producir ATP. Es importante destacar que los protones no pueden difundir la membrana mitocondrial interna. Yo les había dicho que ustedes que la membrana mitocondrial interna es impermeable. Por lo tanto, necesita de algún transportador para que me introduzca o expulse algún anión o algún intermediario, alguna molécula. Por lo tanto, ese protón que yo expulsé, gracias al gradiente electroquímico, gracias a la fuerza protomotriz que me permite empujar la ATP sintasa, va a generar pues va a generar la posibilidad de producción de ATP y va a permitir entonces que estos protones ingresen a la ATP sintasa y muevan un protón. De hecho, ustedes van a ver la ATP sintasa es como una máquina, es como un motor que va a permitir la síntesis de ATP, pero va a utilizar esa fuerza. Como no tengo ATP, porque yo soy la que va a producir ATP, yo voy a utilizar la fuerza que está generada desde el punto de vista químico y eléctrico para producir ATP. Si la cadena de transporte no funciona, todo el ATP que se pueda producir en la glicólisis, eso no... Te queda esta glicólisis anaeróbica. Y no... No puedes. O sea, todo lo que dice la glicólisis no funciona para nada. Sí funciona porque puedes producir ATP a partir de la oxidación de glucosa en el citoplasma. Pero no puedes generar la ATP que se genera en la mitocondria. No podemos vivir haciendo glicólisis, no es suficiente. No es suficiente para vivir. Además que el corazón cuando late requiere de tanta energía. De hecho, nosotros no sentimos, nunca vamos a sentir la energía de hipoxia, que es lo que llamamos infarto, a nivel de corazón. Si hay una hipoxia a nivel de corazón, otra historia cambia. Pero normalmente nosotros no vamos a sentir la deficiencia de ATP en el corazón, porque una vez que ella late está liberando calcio y la liberación de calcio me estimula un poco de enzima que va a estimular la producción de ATP. O sea, siempre va a estar generando ATP en su célula, en su mitocondria. Pero en caso de hipoxia, que cuando la persona dice sufrió un infarto y que fue fulminante o no fue fulminante, si fue fulminante fue que realmente todas las células mitocondriales murieron, no tenía sangre, no le llegó irrigación sanguínea a ninguna de las células, entonces obviamente
no hay glicólisis aeróbica y no puedes mantener la necesidad de ATP del corazón. Igual ocurre con el cerebro. Muerte cerebral, no sé qué, tuvo hipoxia cerebral, listo. Bueno, básicamente porque el cerebro se nutre de glicólisis aeróbica, o sea, se nutre de ¿Por qué las sistema. personas sí sobreviven al infarto y no al hipoxia cerebral? Puede sobrevivir incluso la hipoxia si es breve, igual que el corazón va a sobrevivir siempre y cuando la hipoxia sea breve. Si la hipoxia es sostenida, fíjate. Claro, el tema es que el cerebro tiene muchas funciones. Y el corazón Puede se ser mueve. el habla. Claro, sí, Sí, también puede. las personas mucho sobreviven dolor con de infarto, pero menos limitado. En algunas. Yo tengo días Lo así. que pasa es que las células con mitocondria tienen portadores con KM mayor. ¿Cómo? Muchas Las cosas. células con mitocondria, Pero no tienen debería. transportadores con KM mayor. Porque, por ejemplo, los eritrocitos no pueden beneficiarse de este tipo de ATP. Tienen un KM menor porque necesitan captar ese glucosa de los altos. Sí, pero por ejemplo en el caso del corazón, que no se alimenta la glucosa, no le importa, él tiene otro sustrato. Que El siempre corazón se alimenta de la glucosa, ni siquiera en estado sí, en estado postprandial sí, utilizan la Pero glucosa, cuando no hay, pero no es su prioridad. En el corazón, la glucosa no es su Cuando prioridad. lleguemos. Pero y ese lactato en estado de ayuno, el mismo corazón lo ve, todo ese lactato tiene que ir al hígado, Puede ir al corazón, lleva al corazón. puede ir al corazón. Y el corazón tiene la capacidad de hacer gluconeogénesis. No, lo veremos. Ni el fin. El corazón no tiene capacidad para Adelantada, producir no te puedo. ATP, porque la necesidad del corazón siempre es ATP, no producir glucosa. Entonces, ustedes se van a dar cuenta, fíjense, O de sea que el que lactato va para otra ruta que no hace falta tomar otra vez glucosa para oxidar. el lactato puede tomar la ruta que necesite. Si tú estás en ejercicio, ese lactato o puede irse para el corazón o se puede ir para aquel músculo que no esté ejercitado. Necesitas glucosa, ese lactato se va al hígado, el hígado lo metaboliza con el ciclo de Krebs. Los glóbulos rojos generalmente, constantemente, están produciendo lactato. Y ese lactato lo puede tomar cualquier tejido. Porque ese ciclo de Krebs solamente exclusivamente con el tejido esquelético. Es la relación de lo que llaman ellos ciclo de Krebs, es la relación de cualquier tejido con el hígado. Claro, pero cualquier tejido, solamente el músculo. No cualquier tejido. Cualquier El tejido corazón, puede por echarse ejemplo, glucosa el de glóbulo ese. rojo con la relación del glóbulo rojo con el hígado, eso también se puede llamar ciclo de Krebs, porque él va a tomar el lactato del glóbulo rojo, lo va a metabolizar, produce glucosa y otra vez el glóbulo rojo puede utilizar la glucosa. Y el glóbulo rojo tiene tanto lactato para que el ciclo de Cori se active. Ella produce lactato. Sí, ella produce lactato continuamente. Hay un recambio constante. El corazón, ¿cómo aprovecha el lactato? Haciendo los piruetos y ejercitante. Completamente de acuerdo. Entonces, lactato, piruvato, piruvato acetil-CoA, ciclo de Krebs. Haciendo un congreso. Ah, Haciendo un congreso. en un congreso. ¿Por qué? Viendo aquí y uno no sabe qué está pasando. Busquen la fecha en el poste. Mira, Víctor, y tú a esta altura no sabes lo que está pasando, yo creo que te ponerte a estudiar. Mira, entonces, ok, ya aprendimos esto. Entonces, fíjense que esta ATP sintasa es un motor. Y ustedes verán en la clase que ese motor tiene un rotor y que él va a utilizar este gradiente electroquímico, este potencial eléctrico para generar energía a partir de ¿qué? A partir de ADP, fosfato inorgánico, y utilizando la energía para introducir entonces los protones del espacio intermembrana a la matriz mitocondrial. Volviendo, los protones no se pueden mover, no pueden difundir a amplios espacios sin que haya una proteína que lo ayude a moverse. Ella no va a salir, no puede salir, al menos a expensas, sino más bien a expensas de una proteína que le ayude pues, a ingresar. Y ese ingreso del protón nuevamente a través de la ATP sintasa va a hacer que ella se mueva, tome la ADP, tome el fosfato inorgánico y sintetice ATP dentro de la mitocondria. Por eso es la forma de ella, o sea, la que le digo, que es como así. Eso gira y libera. Gira y libera. Bueno, entonces aquí nuevamente la fuerza protomotriz, que hablaba una de sus compañeras, pues fíjense, la fuerza protomotriz está definida por el potencial de membrana, que ya lo hablamos, y por el gradiente de protones que hace esta diferencia de pH.
ya esto lo hemos hablado, y que permite entonces esta fuerza protomotriz mover la ATP sintasa para que permite el ingreso de los protones desde el lado del espacio intermembrana a la matriz mitocondrial. Y esta es la señora ATP sintasa. Fíjense que la ATP sintasa es una enzima que se encarga de la síntesis de ATP. Solamente la clama Es esos días. una fosforilación oxidativa, no es una fosforilación a nivel de sustrato como hemos visto anteriormente, es una fosforilación oxidativa porque produce ATP, pero en una fase con enzima oxidativa, que requiere de oxígeno, ¿no? Comenzamos diciéndoles que esta es la ATP sintasa y que si tuviese yo una imagen que fuera al revés, porque venimos hablando de que la matriz está abajo y que el espacio intermembrana está arriba, pero bueno, denle vuelta a ustedes y vean ahora que tiene dos subunidades, la F sub 0 y la F sub 1, donde la F sub 1 está en la matriz mitocondrial y la F sub 0 da hacia el espacio intermembrana. No, pero ahí dice el citoplasma. Sí, bueno, citoplasma, sabe que en el espacio intermembrana hay solución. Entonces lo colocan ahí en el libro como citoplasma, pero ese es el espacio intermembrano. Vamos a poner aquí espacio intermembrano. O sea que estamos hablando de este espacio, ¿ok? No hemos salido de la mitocondria, estamos hablando de este espacio que está aquí. Entonces la ATP sintasa va a tener una parte aquí y otra parte aquí, donde la F sub 0 está aquí y la F sub 1 está aquí, ¿sí? Entonces, intermembrana. Ok. Entonces, esta ATP sintasa está constituida entonces por dos unidades, la F sub 0 que da hacia el espacio intermembrana y la F sub 1 que da hacia la matriz mitocondrial. Fíjense entonces que ella va a unir completamente, va a ser una proteína que va a ser transmembranal, que va a unir entonces tanto la matriz como el espacio intermembrana para poder permitir la entrada nuevamente de protones. Recordando que la cantidad de protones en el espacio intermembrana es bastante elevada, una concentración elevada, que normalmente, bueno, ellas irían empujadas en favor de su gradiente de concentración, ¿sí? Recordando también que la cantidad de protones con la concentración de protones en el espacio de la matriz mitocondrial es mucho más bajo que lo que se encuentra en el espacio intermembrana. Lo que hace que anteriormente yo generaba la energía porque él salía en contra de su gradiente de concentración, producía ese cambio de pH y ese potencial eléctrico, ese cambio de potencial eléctrico, lo que hacía entonces que pudiese impulsar los protones. Pero ahora que los protones están afuera, ustedes dirán, bueno, qué locura. O sea, expulso protones para luego volverlos a ingresar. Bueno, eso es parte de la dinámica que se realiza para poder tener energía intracelular. Entonces, generas energía de manera intracelular con transportes electrones y bombeas protones. Bueno, una vez que estos protones están aquí en el espacio intermembrana, necesitan ingresar a través de esta ATP sintasa para que se produzca la magia, la generación de ATP. Bueno, les cuento entonces que está constituida por un F sub 0, un F sub 1, el F sub 0 lo llaman el poro, la F sub 1 la denominan el pie, la pieza de la cabeza, y vamos a ver que el F sub 0 está constituida por 12 subunidades C acopladas a una subunidad A, y se encuentra en un eje asimétrico gracias a las unidades epsilon y gamma, y se mantiene estacionaria gracias a una pieza que es la subunidad que la llamamos B2. Fíjense que esta subunidad B2 se encuentra en un eje asimétrico, o sea, hay un eje asimétrico de tres piezas de unidades alfa beta y alfa beta, que son las unidades catalíticas de la ATP. Allí, de hecho, en la unidad B es donde está el sitio de unión de la ATP, el sitio activo de la ATP. O la unidad, pero vamos a decir, la unidad catalítica de la ATP está en la subunidad B. Entonces van a haber tres subunidades que van a ser los responsables de que yo capte ADP, fosfato inorgánico, y produzca ATP dentro de la matriz mitocondrial. ¿Qué más les puedo decir de aquí? Se encuentra aquí, en la subunidad B.
Sería alfa, beta y la beta, ¿qué es? Alfa, beta. Aquí lo que pasa es que este eje permite que ellas se encuentren como que ancladas también, ¿ves? Permite como la unión. Pero bueno, tenemos un alfa, beta, que la beta está por atrás, alfa, beta y alfa, beta. Es una imagen tridimensional que no logramos rotar. Entonces, la síntesis ATP va a suponer este rotor, que nosotros vemos como nosotros no digo, bueno, ustedes vieron la centrífuga tiene un rotor. Entonces, bueno, básicamente es esto. Entonces, este protón, cuando ingresa a través de la unidad C, va a hacer que el rotor, es decir, las 12 unidades C, comiencen a moverse, y ellas van a moverse de una forma de que una vez que captan un protón, ellas ingresan y la otra desciende para poder tomar otro protón, y así sucesivamente. Y eso supone pues que cada unidad C va a tomar un solo protón del espacio intermembrano. Se dice teóricamente que el rotor, al girar completamente, requiere 12 protones, y que 12 protones equivalen a 3 moléculas de ATP. Lo que significa que cada ATP bombea 4 protones, ¿sí? Entonces, el rotor tiene 12 subunidades C. Para que él dé completamente la vuelta necesito de 12 protones. Pero esto supone la síntesis de 3 moléculas de ATP, lo que podemos decir que cada 4 protones es un ATP. ¿No sería 2,5 para que sea equivalente a lo del NADH? No, es eso. Es eso, ahorita vamos a hablar de lo otro. Es eso. Entonces, Profesor, no tiene nada que ver con el NADH. no tiene nada que ver con el NADH. No hemos ni hablado del NADH todavía. ¿Qué es el NADH? ¿Qué es el NADH? No hemos hablado todavía del NADH. Estamos hablando de la función del ATP. Víctor, tengo que juntarte un poquito más con Antonio entonces. Sí, sí. ¿Qué es el NADH? Mañana me siento en la película. El jueves. No, en el examen. No, Te dice que se escucha un poquito así, Ni porque se come. El que sabe va a pasar. Por eso es que me di por vencido. Por eso es que 12 protones necesito para que el rotor complete su vuelta. Él tiene, vamos a ver si tengo otra imagen de allí. No. Cada subunidad C tiene un residuo de carboxilo de glutamilo, y esto, en la subunidad A, tiene un residuo de alquimia. Entonces, este residuo carboxilo de glutamina, cuando recibe el protón, se acidifica y sube. Por ejemplo, ustedes tienen un proceso de subir y bajar. La vuelta, cuando se devuelve, expone que ella va a estar cargada, la A está cargada positivamente, el C está cargado negativamente, y hace que entonces yo pueda expulsar el protón en la matriz mitocondrial, y así es como lo impulso. Hay este espacio no está acidificado, o este residuo de carboxilo, de glutamilo, que ahora está acidificado, pues permite entonces que en contacto con el grupo arginila libere el protón en la matriz mitocondrial, gracias a que ella estaba cargada positivamente y estaba cargada negativamente. Entonces ya se acidifica por la entrada del protón. Sí, entonces sí, únicamente como para entrar este residuo carboxilo de glutamilo se va a acidificar por la entrada del protón. Cuando ella pierde el protón, ella ya no pierde la afinidad que ella tiene con el A, y el A toma aquella subunidad C que esté acidificada, es decir, que haya tomado el protón, y así sucesivamente. Ella va a controlar la bajada, teóricamente la bajada y la subida de cada subunidad C. De tal manera, la ida y la vuelta de cada subunidad C, de tal manera que dé la oportunidad que el rotor gire. ¿Sí? Bueno, fíjense que en la cadena de transporte electrónico tiene unos componentes de oxidorreducción. Son los componentes que van a participar en cada uno de los complejos que vamos a ver posteriormente, y que van a participar en el proceso de oxidorreducción. Van a recibir los electrones y los van a transportar al siguiente.
Bueno, los componentes de oxidorreducción de la cadena de transporte de electrones son el flamín mononucleótido, los centros hierro-azufre que están dentro de ella y que también vamos a ver azufre, hierro, azufre, los centros hierro-azufre que se llaman los centros azulfurados. Y tenemos la coenzima Q, el hierro en los citotromos PS1, A y 3. Ver si se me pasó algo que no me haya dicho. ¿Listo? Ok. Ellos son los componentes oxidorreducción. Entonces, fíjense, vamos a ver la primera reacción de la cadena de transporte eléctrico. Supongamos que tenemos el ciclo del ácido tricarboxílico que genera 3 moléculas de NADH. Bueno, el primer paso es que este NADH va a ser oxidado en el complejo 1 por la NADH deshidrogenasa. ¿Quién va a tomar estos electrones? Pues va a tomar el flamín nucleótido, que va a tomar un electrón a la vez, recordando que ya tiene la capacidad de semi-reducirse. ¿No puede pasar a la lámina anterior con el futuro? Sí. Pensé que teníamos una pregunta. Esto lo voy a guindar. Flamín mononucleótido. No somos amigas. De nada. Fíjense la importancia, otra cosita, aquí estos son los componentes de oxidorreducción, pero fíjense que requiero de riboflamina, requiero la presencia de hierro, que son importantes para cada uno de los complejos, del complejo 3 y complejo 4 de la cadena de transporte eléctrico. Una deficiencia de hierro acarrea un problema grave en la cadena de transporte eléctrico. ¿FS es hierro sustrato o hierro sulfídico? Hierro unido a azufre, sí. Bueno, entonces fíjense que el ciclo de Krebs, la oxidación de la glucosa produjo equivalentes reductores. La lanzadera le permite la entrada de los equivalentes reductores al espacio intermembrano. Sí, el espacio intermembrano. Entonces, estos NADH, ¿qué pasa? Bueno, el complejo 1, la cadena de transporte de electrones, a través de la NADH deshidrogenasa, pues va a oxidar este NADH a NAD. Este proceso de oxidación me va a generar un incremento de NAD con respecto al NADH, por lo tanto el cociente NADH-NAD va a estar disminuido. Por lo tanto, me va a permitir que el ciclo continúe. O sea, que la